Buenos días, chicos. Antes que nada, quiero saludarlos y espero hayan pasado una Semana Santa eh, bien, con su familia, en casa. Hoy vamos a comenzar con el tema de la mineralogía sistemática y vamos a comenzar a aprender cómo identificar minerales. Esto no quiere decir que vamos a dejar atrás las actividades pendientes de los grupos o los sistemas cristalinos. Esto lo vamos a retomar más adelante, ¿sí? Y de hecho estoy pensando que aunque se termine el curso, aquellos que quieran poder clasificar todos digamos, las formas que tenemos allá en las gavetas en cada uno de los sistemas cristalinos correspondientes. Bueno, Eh, para empezar con los minerales, creo que es bueno volver a recordar cuál es el concepto de mineral. ¿Sí? Recuerden que un mineral es un sólido homogéneo de origen natural con una estructura cristalina definida y con propiedades físicas y químicas particulares. Además, puede tener usos desde el punto de vista económico. ¿Okay? Primero, es de origen natural, quiere decir que aquel material que haya sido elaborado, construido en un laboratorio, no es considerado mineral. Si no tiene una estructura cristalina definida, tampoco es un mineral. O sea que si nosotros llevamos una muestra de mineral a rayos X, tiene que tener una estructura cristalina, ¿sí? Y vamos a ver que existe un grupo particular de mineraloides, que es como se denomina, que no tienen estructura cristalina, por tanto no son minerales. ¿Sí? Propiedades físicas y químicas particulares, esto quiere decir que van a tener un brillo, una dureza, un color, un peso, y puede ser utilizado desde el punto de vista económico. Recuerden que vimos en clases anteriores que las menas son aquellos minerales que contienen elementos que pueden ser aprovechables desde el punto de vista económico. Entonces es importante no perder de vista el concepto de mineral. Algunos ejemplos de minerales, bueno, la halita, que es el cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros generalmente usamos en la comida, el diamante, el oro, el zafiro, son piedras semipreciosas o preciosas, el rubí, la esmeralda, el cuarzo y el hielo. ¿Sí? No son minerales el vidrio volcánico porque no tiene una estructura cristalina, el carbón no es cristalino, es orgánico, ¿sí? Proviene de la materia orgánica. Pues el circonio cúbico no se presenta en la naturaleza, sino que es hecho en un laboratorio, y el agua no es sólida. Entonces, pues algunos ejemplos de algunos que no son minerales y otros que son minerales. El hielo tiene una estructura cristalina definida, de origen natural, pero obviamente, pues digamos que es poco común, ¿no? Considerarlo como un mineral. Los minerales a su vez pueden ser metálicos o no metálicos o cristalinos. O sea, eso es lo primero y más importante, es que cuando nosotros tenemos en la mano una muestra mineral, nosotros tenemos que pensar, ¿es un metal, es metálico, tiene brillo metálico, es pesado? Miren aquí, fíjense que no es lo mismo ver estos cristales, estas formas cristalinas, como el metal, ¿sí? Con este brillo metálico, a verla en forma de vidrio, como si fuera cristal, ¿sí? Aquí obviamente hay la combinación de ambos, porque la matriz por debajo de esos cristales metálicos hay una matriz cristalina importante, pero bueno, puse la imagen para que vieran de que al menos estos de aquí son metálicos, son minerales metálicos, y estos son no metálicos o cristalinos. Aquí, por ejemplo, este es el caso de una amatista o una variedad preciosa o semipreciosa de cuarzo, y miren aquí justamente que esto es cristal, ¿sí? Bien. Luego, cada mineral tiene propiedades físicas eh, que lo identifican. Hay propiedades que están relacionadas con la estructura, propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas. Si nosotros conocemos estas propiedades, podemos identificar un mineral. Si nosotros podemos determinar esas propiedades, nosotros podemos saber de qué mineral se trata. Como aquellas relacionadas con la estructura, está la exfoliación o la partición. Esto es la forma en que se parten los cristales o las caras.
la dureza, cuán duro es, cuán tenaz, el peso que tienen, las que tienen que ver con las propiedades ópticas, el color, es una gama de colores impresionante, el brillo, lo vamos a ver más adelante, los índices de refracción, birrefringencia, luminiscencia, todo lo que tiene que ver con el color, con la luz. Propiedades eléctricas, si es conductivo, si es piezo conductivo, eh, si tú lo frotas y él se carga o no. Son propiedades bastante raras, pero algunos minerales la tienen. Y las magnéticas, pues sí son magnéticos. Si usted le acerca un imán y se pega a ellos, pues entonces son magnéticos. Entonces, si nosotros llegamos a aplicarle a un mineral alguno de estos indicadores o de estas propiedades, si llegamos a identificarla, podemos llegar a saber qué tipo de mineral es. Comencemos por el brillo. Esto es una introducción, esto es de forma general porque luego en otras clases vamos a verlo ya a detalle. Pues el brillo como concepto, pues depende de la manera en la que la luz se refleja, ¿sí? Y tiene también que ver con la calidad de la superficie del cristal, porque hay algunos minerales que tienen, o cristales que tienen impurezas, o que su brillo no es tan cristalino, ¿sí? Entonces no tienen un brillo bueno, es borroso, es sedoso, ¿sí? Y obviamente también, por ejemplo, en el caso de los metales, tienen un brillo metálico, que es diferente al brillo vitrio de los cristales, ¿sí? Aquí vemos tres ejemplos, miren, brillo no metálico de la moscovita, esto es un brillo cristalino, por así llamarlo, ¿sí? Vitrio, como el vidrio, un brillo metálico de la pirita y un brillo sin brillo del cinabrio, que es un sulfuro de mercurio, pues entonces este no tiene brillo, ¿sí? Tres tipos de brillo por el momento. Existen otras clasificaciones de brillo, la vamos a ver más adelante. Luego viene la exfoliación o la partición, ¿sí? La forma en que un mineral o la capacidad que tiene de fracturarse en fragmentos y conservar esas caras planas. Fíjense que en el caso de esta mica, ¿sí? Tiene láminas, pero si usted le da un golpe con la pica, ella se va a partir en láminas paralelas, en láminas planas. Por tanto, tiene una exfoliación, una partición muy buena, perfecta, ¿sí? Miren, aquí está, que parece ser una calcita o un yeso, bueno, probablemente una calcita, ¿sí? Es una exfoliación perfecta. Cada vez que usted le pegue un golpe a este mineral, se va a partir en cubos, en caras planas. Esto es una florita igual. Entonces, la exfoliación puede ser perfecta, puede ser buena, eh, puede ser mala o muy mala, ¿sí? Y aquí está el caso del cuarzo y la obsidiana. La obsidiana no es un mineral, es un mineraloide. El cuarzo, fíjense, el cuarzo puede crecer en grandes cristales, pero si usted le pega con un mazo o con una pica, él se va a partir en caras irregulares. Por eso se habla de la fractura concoidal del cuarzo, ¿sí? Son, digamos que tiene bordes agudos y filosos, ¿sí? También es común en variedades de sílice y no hay forma de que usted encuentre caras planas en el cuarzo. Siempre va a tener, fíjense, ese tipo de fractura concoidea, ¿sí? No hay caras planas aquí, son bordes muy filosos, muy irregulares, ¿sí? Otro elemento importante es la dureza de los minerales, ¿sí? Que no es más que la resistencia a ser rayado y que ofrecen ciertas superficies, ¿no? Para ello se creó la escala de Mohs en honor a quien la descubrió, y existen 10 escalas de dureza o 10 números de dureza desde el 1 hasta el 10, ¿sí? Para el caso del talco, pues tiene dureza 1, el yeso dureza 2, la calcita 3, florita 4, apatito 5, ortosa 6, cuarzo 7, topacio 8, corindón 9 y el diamante 10. Nosotros tenemos que saber como geólogos, sabernos los completos de memoria, saber cuál es la escala de dureza de Mohs, ¿sí? Obviamente, estos son los minerales patrones, los minerales guía para saber la dureza, porque
Entre 1 y 2 hay muchos minerales, entre 2 y 3 hay muchos minerales, entre 3 y 4 un montón, entre 4 y 5 hay otro montón. Entonces, obviamente, entre 7 y 10 cada vez son menos los minerales, entre 7 y 8 hay muy pocos, entre 8 y 9 mucho menos, y entre 9 y 10 no hay ninguno, prácticamente nada, y 10 no hay nada. Entonces, estos son patrones here, ¿sí? De forma que el talco, que es un mineral, un silicato, es friable bajo la uña, quiere decir que usted con la uña la puede rayar. El yeso también lo puede rayar con la uña, ya que la uña tiene dureza 2 o 2.5, eso lo vamos a ver luego justamente en la clase de la dureza, cuando nosotros entendamos a profundidad qué es la dureza. La florita se puede rayar con un cuchillo, el apatito con un cuchillo y así sucesivamente, ¿sí? Hay varias formas de saber la dureza. Los cristales tienen formas, y eso ya lo sabemos por la cristalografía. Tienen formas cúbicas, hexagonales, tetragonales, todo tiene que ver con el sistema cristalino al que pertenezcan, ¿sí? Entonces, pues eso también es importante. La raya, el color de la raya, ¿sí? La raya de un mineral es la huella que deja, ¿sí? Si usted agarra ahora un pedazo de porcelana y usted raya esa superficie con un mineral, se va a dar cuenta que hay diferentes tipos de rayas. Miren, rayas amarillas, rayas verde olivo, rojas, azules, negras. Entonces, por eso necesitamos tener nosotros un pedazo de porcelana para rayar el mineral, ¿sí? Hay diferentes colores de raya. Obviamente, por ejemplo, la hematita, que es un óxido, tiene una raya roja porque ella es de hierro, es un óxido de hierro, y así sucesivamente. Entonces, pues es importante, ¿sí? Conocer esto. El hábito. El hábito es la forma en que se presentan los minerales, ¿sí? O agregados de cristales. Fíjense que hay minerales que tienen un hábito como acicular, que eso es como si fueran agujas muy finitas, ¿sí? Otros tienen un hábito laminar en forma de láminas, como las micas, ¿sí? Miren aquí, recuerden la mica. Esto es un hábito laminar, son láminas muy finas. Uno que es arriñonado, como la guetita, que es un hidróxido de hierro. Fíjense que son como riñones, como concreciones, fíjense, circulares, semicirculares, ¿sí? Y existen otros hábitos, que lo vamos a ver luego más a detalle. Otras propiedades físicas tienen que ver con, por ejemplo, la capacidad que tienen a reaccionar al ácido. Fíjense que en el caso de los carbonatos ya sabemos que reaccionan con el ácido clorhídrico o sulfúrico. Entonces es una de las formas que podemos nosotros reconocerlas, ¿sí? Propiedades ópticas como la doble refracción o birrefringencia. Por ejemplo, si nosotros ponemos un documento detrás de un cristal de yeso o de un cristal de calcita, fíjense que se ve doble, tiene birrefringencia, ¿sí? Miren aquí, ahí se ve que es doble, se puede ver doble. Es la forma que tienen esos cristales. Y pues existe una clasificación a lo que se llama la sistemática mineral. Existen como 3000 especies minerales y cada una, en función del grupo al que pertenece, está clasificada, ¿sí? Es por eso que existen los elementos nativos, los sulfuros, los óxidos e hidróxidos, haluros, bromuros, yoduros, carbonatos, sulfatos, pero dentro de esto también están los vanadatos, o sea, toda una serie de pequeños grupos con menos minerales, y el grupo más grande, que son los silicatos, ¿sí? Los silicatos, dentro de los silicatos, fíjense que hay 1, 2, 3, 6 grupos o subgrupos: los nesosilicatos, los orosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, firosilicatos y tectosilicatos. Cada uno va a tener una forma estructural determinada, una estructura cristalina definida. Por eso es que están clasificados en estos grupos. Nosotros como geólogos, como ingenieros en recursos minerales, tenemos que saber al menos algunos minerales de cada uno de estos grupos, ¿sí? Y nosotros al final tenemos que saber la fórmula química también de algunos de estos minerales. Es importante, ¿sí? Los mineraloides, como decía, son aquellos que no tienen una estructura interna definida. Se les considera amorfo, o sea, no tienen forma.
Y los ejemplos más importantes de mineraloides son el ópalo, que tiene sílice, es una variedad de sílice, la obsidiana, que es vidrio volcánico, y el ámbar. ¿Sí? Que sabemos que el ámbar es como una resina fósil que atrapa, que donde digamos que tiene, a veces atrapa insectos cuando cae o se va moviendo por un árbol o por una determinada superficie, pueden quedar atrapados insectos, etcétera. Y digamos que es uno de los materiales, eh, digamos que puede fosilizar o puede contener restos fósiles importantes, ¿sí? Sobre todo insectos. Entonces es importante eso, ¿sí? El ópalo, la calcedonia y otros elementos de sílice no tienen estructura cristalina definida, por tanto son mineraloides. ¿Ok? Con esto termino y quiero que le den un repaso importante a cada una de estas cosas que hemos visto hoy. Gracias a todos.